Hola, hola, ¿cómo están? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Como bien saben, el tema de hoy hace referencia a los vehículos autodirigidos o vehículos autónomos o vehículos robot, etcétera. Vamos a esperar que nuestro invitado se conecte. Él es especialista en seguridad vial. Tengo el gusto de conocerlo desde... Uf, bueno, ya tiene un buen... Bueno, parece que ya está. Y ahorita vamos a... En comunicación. ¿Listo? Hola Paco. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, sí. Sí, está ¿Tú? bien. Pues bien, igual, igual. Claro, claro, claro. Muy Muy bien. bien, Estaba, excelente. bueno, vamos, ¿te parece? Damos unos 2 minutitos en lo que se conectan algunas personas, ya sean tus seguidores o los míos. ¿Seguro? Pues bueno, como antes de entrar en tema, hace unos minutos que hacíamos las pruebas, estaba yo tratando de recordar el tiempo de la última ocasión que tuvimos oportunidad de platicar en la Ciudad de México, pero dije, bueno, ya son muchos años, ¿no? Pero sí recuerdo ¿Algunos precisamente, ya? sí, recuerdo que entre algunos de los temas te platicaba que acababa yo de tomar un curso de manejo, ¿qué? Manejo seguro a altas velocidades, precisamente en la revista que tú Vámonos. trabajabas, en la que colaborabas, ¿no? Automóvil Panamericano Ah, que desapareció este año. sí, me enteré. Entre, sí, qué triste, entre un poco, pues la situación de la industria que no ayudaba y bueno, yo me imagino que la pandemia también fue lo que terminó por darles en la torre. Sí, de hecho hay, bueno, algunos de los colaboradores que yo creo que tú los conoces, pues tienen en YouTube sus programas, hacen análisis de vehículos. De hecho hay uno de ellos que es, nada más que se me fue ahorita su nombre, de autodinámico, creo. Este, Ujú. y él es el que hace las pruebas y bueno, ¿no? Es al que yo normalmente veo, ¿no? Para ver las comparativas de los vehículos. Qué bien. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y estás ahorita en dónde? ¿En el sur del país? En el sureste, Playa del Carmen, acá en el Caribe, Ah, ok. esperando una tormentita tropical que nos va a caer el fin de semana. Pues yo creo que ya a todos, ¿no? Tan solo aquí en Puebla, la mañana amanece bien, soleado, y al mediodía empieza a ponerse gris, las lluvias, y ya no sabes, ¿no? Ya, Sí, ya está todo. verano típico, claro. Así es. Bueno, ya se está conectando algunas personas y, pues no sé, si gustas, tenemos 40, no, perdón, 58 minutos, vamos a aprovecharlos. Entonces, el tema, pues son los vehículos autodirigidos. Tú eres especialista en seguridad vial y una pregunta que se ponía en el post era si era un riesgo inteligente. No sé si quieras empezar por ahí. Bueno, adelante, es tu tema. Gracias, Héctor. Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo este espacio contigo. Saludos a quienes nos están ya por ahí visitando y escuchando y viendo. Bueno, yo creo que es un tema todavía por descubrir. Ya hay algunos avances, por supuesto. Déjame arrancar un poco desde la historia. Fíjate, los vehículos autónomos como tal tienen muchos años ya de desarrollo. Dentro de la autonomía también se incluyen en la historia, por ejemplo, vehículos que se han controlado a través de distancia, es decir, control remoto, pero también dirigidos a través de, por ejemplo, guías, ya sea eléctricas o magnéticas en el suelo. Entonces,
de alguna manera también esos modelos precursores ayudaron a pues llegar hasta donde estamos hoy en día. Realmente las generaciones de vehículos que ya están un poco a la venta, todavía son un poco escasos por el precio, obviamente, tienen sus orígenes en los 80. Los sistemas electrónicos computarizados, como se han ido ya perfeccionando desde entonces para acá, tienen ese origen en los 80 más o menos. Fue a través primero de un proyecto muy ambicioso que nació en la Unión Europea, de una sociedad de desarrollo tecnológico que se llama Eureka, y empezó con un vehículo que bueno, se desarrolló sobre la plataforma de un Mercedes-Benz y tuvo pues bastantes desarrollos que pudieron después incorporarse a vehículos ya más comerciales. Desde luego que las últimas 2 décadas, sobre todo, o sea, de los 2000 hacia acá, han sido los detonantes ya más en forma para que la autonomía se vaya haciendo cada vez más popular, sin que llegue a ser todavía, por supuesto, pues algo tan común en las calles. Hacia 2004, por ejemplo, es cuando realmente tenemos ya las primeras versiones de vehículos propiamente con sistemas que se les podría denominar de cierta autonomía. Todavía no tenemos ningún vehículo autónomo que se clasificaría de quinto nivel. Son 6 niveles, el 0 hasta el 5. Del 0, por ejemplo, pues es sin ningún tipo de asistencia autónoma, que podría ser, por ejemplo, los más avanzados, los temas más avanzados, pero que no lleguen a la autonomía propiamente, es el control de estabilidad, por decir un sistema, ¿no? El control de estabilidad funciona a través de detectar si el vehículo está perdiendo el control y en ese momento aplica los frenos de manera tal cual autónoma a alguna de las ruedas, o sea, no las 4, sino alguna. Desde cuenta, está patinando, por ejemplo, la parte de atrás del vehículo y la computadora a través de los sensores decide intervenir alguna de las ruedas para estabilizar el vehículo y recuperar la trayectoria. Este sistema ya se dice que digo, para que tengan un poquito de qué relevancia es este sistema, ya ha salvado hasta más vidas, se dice, que el propio cinturón de seguridad, por evitar accidentes, por pérdida de control. O sea, este sistema lo que hace es ayudarte a mantener el control cuando tú, simplemente por las condiciones de manejo, por lo que está sucediendo en ese instante, pierdes el control de tu vehículo. Es decir, no has chocado, no has salido del camino, no has impactado a otro, pero podrías hacerlo. Entonces el sistema interviene y endereza el vehículo, pues en muchos de los casos. Y tiene una eficiencia muy alta porque, por ejemplo, en las SUVs, que son vehículos de configuración ya muy popular hoy en día, tienen una altísima capacidad para evitar volcaduras, sobre el 70%, por ejemplo. Y en otro tipo de vehículos elimina la posibilidad de tener choques por pérdida de control, es decir, choques a un vehículo solo que sale del camino, por ejemplo, en más del 50%, ¿no? Entonces, es un sistema que está verdaderamente revolucionando, ya no tanto, porque ya es bastante, te digo, común. Sin embargo, por ejemplo, en México no es siquiera obligatorio todavía. O sea, tenemos muchos vehículos que están a la venta como 2020 y no tienen todavía incorporado este sistema, que en otros países ya está como medida obligada desde hace más de 5 años, ¿no? Por ejemplo. Ese sería el grado 0. Después está la autonomía, en donde tienes que mantener la vista, tienes que mantener las manos, y hay ciertas asistencias que te permiten pues hacer algunas maniobras. Por ejemplo, el control de desvío de carril, ese es un sistema que ya está en vehículos de alta gama, el frenado autónomo de emergencia, el control inteligente de velocidad, que se ajusta automáticamente cuando te acercas al vehículo de adelante, es decir, detecta un vehículo adelante, fijas tu velocidad, vamos a suponer a 120, y alcanza un vehículo que viaja a 100.
el sistema automáticamente a través de sus sistemas de reconocimiento del entorno detecta el vehículo y ajusta la velocidad al vehículo enfrente hasta que éste pues se quite de carril o incluso hasta que se detenga y el vehículo va ajustando su velocidad hasta que se detenga. O sea, puede hacer una frenada brusca hasta el punto que se tenga que detener sin que el conductor tenga que intervenir, ¿no? Ese es el grado uno y ya lo podemos ver por ejemplo, en todos los Volvo ya tienen esos sistemas. Algunos Audi, algunos BMW, algunos Mercedes-Benz, no todos. Y desde luego los vehículos de muy alta gama, pues sí, claro que los tienen, ¿no? Lo tiene. Así es, ese es el grado uno. Ya también lo podemos encontrar, por ejemplo, en vehículos como el Jetta GLI, la Dodge Durango, la Citadel, por ejemplo. En fin, vehículos que no son de marcas premium, pero que por su nivel de equipamiento ya incorporan este tipo de sistemas. La Gran Cherokee Limited en la versión más equipada. En fin, pues ya hay Ford, el Ford, se me fue ahorita, algunos Lincoln, algunos Cadillac, en fin, pues ya cada vez más popular. También hay en la versión de más alto rango del Kia, ¿cómo se llama? El Kia Deportivo. Ua, no recuerdo, ya me quedé desfasado de los coches. A ver si me soplan. Sí, es uno muy bonito, de hecho, y que tiene dos versiones, una muy deportiva y otra no tanto. O sea, la línea es muy bonita, pero tiene estas dos motorizaciones. Bueno, la que es más cara, obviamente, esa tiene ya estos sistemas que te menciono. El Stinger, muchas gracias, Rosel, muchas gracias. Gracias, Exacto, el Kia gracias, Stinger. Rubén. Así es, entonces ese sería el nivel de autonomía uno. El nivel de autonomía 2 es al que llegan, por ejemplo, los vehículos tipo Tesla. El Tesla, luego los que ya han desarrollado, por ejemplo, Google, Uber y demás. Esos se podrían entender como el número 2. En este nivel todavía es necesario que haya total atención en todo momento del conductor, es decir, no podemos confiarnos porque esta tecnología ya controla freno, ya controla dirección y ya controla acelerador, pero no por eso significa que ya tenga todos los sistemas de percepción del entorno suficientemente desarrollados como para que en todas las circunstancias permita tener una fiabilidad absoluta. Esto todavía no sucede. De hecho, pues han habido fatalidades en este tipo de vehículos en ciertas circunstancias. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, te voy a mencionar dos casos de Tesla. Uno de ellos fue al impactar un Tesla contra una barrera de división de carriles que había sido previamente impactada. Es decir, son de estas que son amortiguadores de impacto que sirven precisamente para reducir la posibilidad de tener lesiones. Sin embargo, antes ya la habían impactado y en este siguiente impacto, desafortunadamente, genera daños muy graves dentro del habitáculo, hay un incendio y el conductor pierde la vida por precisamente no estar atento a las circunstancias. Es posible que si él hubiera percibido la barrera impactada a través de simplemente la vista normal que tenemos y la capacidad de distinguir lo que se sucede en un entorno, pues posiblemente hubiera evitado el choque. El otro choque es uno también bastante famoso, en donde los sensores no detectaron un tráiler que estaba cruzando. Era un tráiler cuya caja era color blanca y entonces por su posición, por el contraste con el cielo, la luminosidad y demás, los sensores no pudieron entender que se trataba de una caja de un tráiler y simplemente el vehículo no frena, se mete por abajo y sale del otro lado convertible, ¿no? Y por supuesto con la pérdida de la vida del conductor. Entonces todavía falta perfeccionar mucho estos sistemas para que realmente estemos hablando de una autonomía mucho más como tal, ¿no? Una autonomía real. Hasta ese grado 2, digamos que se necesita la completa concentración y dependencia del conductor, aun cuando en muchos de los casos, en el caso de la etapa 2,
el conductor pueda de alguna manera desentenderse. Debe mantener manos al volante, la vista en el camino, pero puede estar simplemente evitando los pedales porque el vehículo está pues manteniendo su trayectoria dentro de los carriles que deben estar pintados, ¿no? Si no están pintados también puede haber problemas. Entonces, dependen mucho de una infraestructura bastante estandarizada y bastante bien mantenida. O sea, si hay problemas con la infraestructura, como casi no pasa en nuestras carreteras y nuestras calles, realmente pueden haber problemas. Este sistema, además, déjame comentarte, Héctor, es solamente recomendable para trayectos largos, es decir, trayectos en donde tienes carreteras o avenidas grandes donde nunca se va a cruzar un peatón, un ciclista o otro vehículo ligero al que pudieras generar daños. Entonces, como puedes ver, pues el uso todavía es bastante restringido. O sea, en ciudad no se recomienda tanto, aunque puede ayudar, claro, en el caso de ¿cómo se llama? Un tráfico, un embotellamiento, pues ayudan este tipo de sistemas, sin embargo, pues para nada todavía son del todo confiables. Ya, entiendo que, bueno, todo esto está en pruebas, ¿no? Y creo que involucra cuestiones de políticas públicas y dentro del Correcto. tema de políticas públicas tendríamos que forzosamente comentar la parte de la movilidad motora y la movilidad no motora. Eso involucra una inversión, creo, ¿no? En cuanto a infraestructura, abrir espacios, y yo creo que tú lo sabes mucho mejor que yo, ver la parte sí de reformar o de aplicar normas internacionales, como por ahí estuve observando. Ya hay una por parte del Parlamento Europeo, como una Ujú. norma respecto a los vehículos autónomos, y me refiero específicamente a la velocidad, Sí. porque dice, deberán de limitar la velocidad, creo que hasta 25 o 30 millas, algo así, precisamente para disminuir el porcentaje de fatalidades en algún impacto, ya sea con otro vehículo o en el caso de atropellar a alguien, ¿no? Esto es para el caso del frenado autónomo de emergencia, ¿no? Me imagino que te refieres a ese sistema en Ajá, sí. particular. Sí, ese sistema, fíjate que hace poco hice unas pruebas en una camioneta Volvo para unos videos y me encontré con algunas situaciones. No reacciona igual y no reacciona siempre. Entonces, depende de muchas circunstancias y muchas cosas. Y tiene digo, vale la pena explicarlo cómo funciona. Tiene tres niveles de asistencia y dos velocidades de actuación, digamos. Los tres niveles de asistencia son los siguientes. Primero, bueno, describo de qué está equipado. Cuenta con sensores, estos vehículos tienen sensores diversos que están ya sea instalados en el frente, en la parrilla, o lo más común es que estén sobre el parabrisas, detrás justamente del espejo retrovisor. Es decir, tenemos el espejo retrovisor y hay una mancha negra que se ve ahí, y ahí es donde normalmente instalan estos sensores y cámaras. Si nosotros nos ponemos de frente y nos fijamos bien, vamos a ver como estos ángulos, donde al centro justo está ese sensor o esa camarita y se abre como una especie de delta, por decirlo así, que es precisamente el ángulo de visión que tiene ese sensor o esa cámara. Esto está obviamente alimentando a una computadora que está registrando lo que está sucediendo afuera. Algunas versiones tienen la capacidad de detectar peatones y ciclistas, las primeras no. Y lo que hacen es, primero, si detectan que hay algo que está sucediendo adelante, ya sea que se está cruzando un peatón, un ciclista o un vehículo que se está deteniendo o está detenido, primero avientan una alerta. La alerta puede ser de diferentes maneras. Puede ser desde proyectada sobre el propio parabrisas, que eran las primeras versiones en Volvo, hasta ahora que nada más es una alerta sobre el tablero, que te dicen que hay algo adelante, o sea, es una alerta pequeña, y una alerta acústica, que es más o menos suena así como ti, 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 ti. Es como parecida a
a la última de cuando estás echando de reversa, en los sensores de reversa, que vas tit, 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 tit. Bueno, cuando ya estás a punto de que sea la línea continua, ese último se parece mucho, aunque tiene un tono un poco más grave y más, obviamente más intenso. Esa es la primera fase de actuación, la advertencia. La segunda fase de actuación es un frenado parcial. Es decir, si tú no reaccionas a esa alerta, el frenado parcial se va a aplicar para ir reduciendo la velocidad un poco, ¿no? Entonces, acerca las balatas a los discos, reduce la velocidad parcialmente y espera que de todos modos tú reacciones. Si de todos modos tú no reaccionas, y depende obviamente de la distancia y diferentes factores, entrará la tercera etapa, que es el frenado total. Es decir, la potencia completa al frenado a través del freno ABS, que es este sistema que significa Anti-Lock Braking System, o sea, sistema antibloqueo, que lo que hace es evitar que las ruedas derrapen, ¿no? Entonces, las balatas generan esta vibración, este bombeo sobre los discos y generan una frenada lo más rápida posible en función, obviamente, del desempeño para el cual está diseñado el vehículo en cuestión, ¿no? Depende, obviamente, del diámetro de los discos, del tamaño de propiamente las balatas, de los pistones que lo componen y todo esto. Entonces, pues obviamente ahora sí que de lo deportivo o del performance para el cual se haya diseñado este sistema, ¿no? Entonces, estos son los tres modos de las tres fases de operación de estos sistemas. Y las dos velocidades, una es efectivamente a menos de, si no me equivoco, 30 km por hora, que es simplemente un frenado en donde se presume que va a ser total, y el otro es un frenado parcial, o sea, no va a dar tiempo de frenar, pero va a reducir lo más posible la velocidad y al mismo tiempo lo que hace es que te jala el cinturón y te presiona contra tu asiento, ¿no? Se siente un jalón fuerte, te aprieta, no es nada cómodo, no es nada placentero, es un jalón fuerte y en el supuesto de que vas a tener un choque y los sistemas están listos para protegerte lo más posible, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias entre las velocidades a las que está programado. Uno te evita totalmente el choque y en el otro pues te minimiza las consecuencias y supone que en una de esas pues hasta la libras, ¿no? Pero posiblemente no, y por eso es que aprieta los cinturones y se prepara con todos los sistemas para desplegar lo que sea necesario, ¿no? Bolsas de aire, etcétera, lo que sea. Sí, digo, preferible un jalón así a otro tipo de impacto, ¿no? Ahorita que Totalmente. mencionabas de la información que se transmite hacia el software del vehículo, etcétera, de repente me imaginé como la caja negra de los aviones, ¿no? Que yo creo que vamos a llegar a ese punto, o si no es que ya en algunos lugares ya lo están haciendo, que eso va también a permitir un cierto deslinde legal hacia el conductor y no sé qué opines, probablemente se refiera, perdón, hacia una carga legal hacia los constructores de estos vehículos. No sé qué opinas al respecto. Mira, ya en muchos de los vehículos existe esta caja negra. Es la... Ay, se me fue ahorita el nombre, me agarraste en curva con el nombre, a ver si nos soplan aquí. Saludos a nuestros amigos de Maneja Bonito que andan por allí. Okay. Bueno, estas computadoras o cajas negras ya se encuentran en muchos de los coches hoy en día. Si tú accedes, este sistema está desarrollado por Bosch, por cierto. Si tú ingresas con tu lector de la computadora, tú puedes, por ejemplo, en el caso de un choque, eh, leer los 5 segundos alrededor del choque, es decir, 2.5 segundos antes y 2.5 segundos después, teniendo en medio el momento exacto del accidente. Y te va a arrojar una serie de lecturas interesantísimas. Te va a decir en qué posición estaba el volante, o sea, el ángulo, tal cual, a qué porcentaje de presión estaba apretado el freno, a qué porcentaje de presión estaba apretado el acelerador,
si se hizo algún cambio de velocidad, si actuaron los frenos ABS, si se despliegan las bolsas, o sea, todo queda registrado eh, por, por cada cuarto de segundo. Entonces tú puedes checar exactamente lo que sucedió. Tú puedes decir, ah, pues mira, justo antes del choque este cuate venía a tal velocidad, Ujú. aceleró, o sea, lo que puedes concluir, por ejemplo, es que intentó rebasar, tal vez, pero en el último instante mete el freno y choca, ¿no? En el último cuarto de segundo es cuando tiene el accidente y mete el freno y choca. Sí funcionaron ciertos sistemas, pero de todos modos, con todo y todo, eh, pues resultó lo que fue, ¿no? Eh, Eso sirve para determinar la responsabilidad humana, ¿no? Ok, Ya si en otros aspectos, por ejemplo, resulta que por el tipo de choque tenía que haberse activado una bolsa de aire y no se activó, ahí es donde tal vez sí podríamos hablar de una responsabilidad de una, de una automotriz. Sin embargo, bueno, hablando específicamente del tema de las bolsas de aire, no van a abrir siempre en todas las condiciones. Depende de la desaceleración que tengas tú en un cierto choque. Te platico un caso que me tocó con un Toyota Prius que chocó en la carretera de Querétaro y que el conductor juraba que alguien le había pegado por atrás, lo había sacado del camino y se había salido hacia el camellón central, ya cerca de la segunda caseta hacia Querétaro, no me acuerdo cómo se llama, no es Polotitlán, esa es la otra, esa es de otra carretera. Por, Híjole, hoy de plano que no me acuerdo de nada. Bueno, el caso es que es un camellón muy amplio que no tiene árboles y el coche se brinca el camellón y termina básicamente dando la vuelta en U sobre el camellón y se acomoda en los carriles del sentido contrario, ¿no? Y ahí es donde termina su camino. Entonces, el coche termina hecho pedazos, se le levanta el cofre no, el techo, o sea, se arranca el techo por alguna razón y quiere demandar a Toyota y se acerca a un locutor de un programa de radio bastante, eh, ah, pues bastante escuchado. ¿Eh? digo, agresivo. Sí, también, que además no tiene ni idea de coches ni nada y se la compra completita, entonces se va sobre el amarillismo y ya sabes, ¿no? Sí, Resulta que en ese entonces tengo buena, bueno, toda, hasta la fecha, ¿no? Pero en ese entonces tengo buena relación con Toyota, me habla Toyota y me dice, oye Paco, pasa esto, sabemos que pues algo le sabes tú al tema, ¿cómo ves si te ponemos un avión, te vienes a Querétaro, o sea, te recogemos en la Ciudad de México, te vienes a Querétaro, ves el coche y le sacamos los datos de la caja negra y a través de tu interpretación de los daños nos dices qué sucedió. O sea, tú neutral. O sea, nosotros, de hecho, ni me pagaron ni nada, ¿no? O sea, simplemente fue así, te ponemos el avión, te traemos, te llevamos a comer y te ya. regresamos, tan, tan. Y entonces, pues ahí te voy a Querétaro, me voy con ellos, llego yo y vemos el coche que está en la agencia Toyota de Querétaro y el coche hecho pedazos, así, dices, ¿qué hizo, no? Y no estaban abiertas las bolsas de aire y el cuate era lo de lo que se quejaba. Y entonces empiezo a ver los daños y empiezo a ver que tiene un golpazo sobre el cofre que va deslizándose del cofre hacia el parabrisas, o sea, por encima del cofre, vamos, no aplasta propiamente el frente, sino que va deslizándose por arriba y después, justamente al impactar sobre el parabrisas y sobre el poste A, que es el del parabrisas, lo corta y eso genera que, digamos, el techo del lado del conductor se levante como lata propiamente. Del lado de pasajero, del lado del conductor el poste A estaba íntegro, pero del lado del pasajero fue de donde se corta y ese impacto se continúa hasta el poste B, que también estaba desprendido. Empiezo a ver y yo así de, a ver, este coche se volteó y me dice el conductor, no, porque estaba ahí. Y dice, Ujú. no me volteé, pero alguien me pegó y me salí del camino. Y entonces empiezo a ver la parte de atrás y tenía la fascia desprendida. Y empiezo a ver la fascia y no tenía ningún golpe. O sea, se había salido porque se salió al camellón y se desprendió.
pero no tenía ningún golpe. Y dije, no, pues el golpe a trasero no parece tener nada. Me sigo fijando y resulta que lateralmente algo como que rebanó, o sea, golpeó contra la rueda, golpea contra el rin y luego continúa sobre la parte baja de la puerta, también del lado del pasajero. La versión de este cuate era que él pretendía rebasar a un camión, a un tráiler que viene adelante, y que en el momento que él se cambia de carril, alguien lo impacta sobre el carril izquierdo y le provoca que se vaya sobre el camión. Tomo yo eso que me dice del tráiler y digo, ay, este cuate se metió debajo del tráiler y ni cuenta se dio. Entonces vuelvo a ver el coche, o sea, otra vez vuelvo, con esa teoría en mente, dije, a ver, ¿dónde está la defensa? ¿Dónde pega la defensa del tráiler? Ah, pues justo es la que pega al frente, luego en la rueda, estaba rota la dirección, del lado de la rueda derecha estaba rota la dirección, o sea, totalmente le rota la suspensión, y luego el golpe continúa, el que les decía de la puerta, y esa fue la barrera de la defensa que fue rasgando ahí. Y justamente, ahora sí que la decapitación que sufre el coche es porque el cuate agarra esquinadita la caja del tráiler y se mete literal debajo del tráiler, pero muy rápido, o sea, es como una fracción de segundo. Y entonces les digo, se metió debajo del tráiler. Y el cuate, no, a mí me pegaron. Y yo, no, te metiste debajo del tráiler. Mira, y ya le explico, aquí está la parte que corresponde a esto, aquí, le dije, ahora con la lectura de la computadora vamos a ver por qué no abrieron las bolsas. Bueno, resulta que él juraba que iba a 110, cuando la lectura de esta caja negra justamente nos dio 141 kilómetros por hora como velocidad de choque, de impacto. Y la velocidad de salida fue de ¿qué fue? Si chocó a 141, más o menos debe haber salido como 127 kilómetros por hora, por ahí. No recuerdo bien las cifras, pero como 127 kilómetros por hora. Eso te da una diferencia de, si no me equivoco, 24 kilómetros por hora, ¿no? O sea, desaceleración absoluta, ¿no? Y entonces dijo, el cuate alegaba en el programa de radio que chocó a 120 o 110 y que las bolsas de aire no se habían abierto. Y a lectura dijimos, no, tú no chocaste a 140, tú chocaste a 23 kilómetros por hora. Resulta que de acuerdo a los protocolos programáticos de Toyota, las bolsas de aire se abren a partir de 25 kilómetros por hora. O sea, estaba él en el umbral de apertura de las bolsas de aire y por tanto no iban a abrir porque simplemente las lesiones que te puede generar una bolsa de aire que se despliega cuando no vale la pena, pues son mayores obviamente que si realmente el choque es mucho más fuerte, ¿no? Entonces de esa manera, pues yo le di la evidencia a Toyota, la versión, y a este cuate que estaba ahí presente y se fue obviamente muy enojado y al día siguiente se fue a presentar con el mismo locutor para acusarme de vendido. Ya, tema aparte, ¿no? Por supuesto. Claro que me comuniqué de volada y todo y me eché un rando ahí con el locutor, me cortaron el micrófono, ya sabes, muy mal. Pero bueno, el caso es que sí, efectivamente estas cajas negras ayudan a determinar justamente esos momentos previos y posteriores al choque. Y bueno, pues es parte de lo que se puede ayudar precisamente, o de lo que puede ayudar a generar evidencia para responsabilizar a alguien o la propia empresa, ¿no? Si nos hubiera arrojado una lectura de una desaceleración mucho más violenta, entonces ahí sí Toyota se metía en problemas, pero no fue el caso. O sea, las bolsas de aire no tenían por qué haber actuado. Ciertamente lo que tú comentas forma parte de una cultura, ¿no? Sobre todo aquí en el país, no tenemos esa cultura por aprender realmente a conducir un vehículo y a tener las medidas precautorias necesarias. Ahorita que platicabas del despliegue de las bolsas de aire, dentro del
curso que yo tomé, que no me arrepiento y créeme que lo platico cuando puedo, pues yo aprendí ahí precisamente que la distancia entre del volante para con el pecho pues es muy importante, ¿no? Precisamente por dos razones. En el caso de impacto y el despliegue de la bolsa, y dos también por el ángulo con los brazos para poder maniobrar mejor con el volante, ¿no? Entre muchos Así otros es. factores, la distancia del toldo con la cabeza, las piernas, ¿no? En el caso de evitar un impacto. Y, bueno, vuelvo un poquito a la parte de las políticas públicas y de la información que debe dar el gobierno, cosa que no se da. Al inicio tú comentabas que entran a nuestro país vehículos sin ABS, sin muchas cuestiones de seguridad, ¿no? Así Y es. creo que la gran mayoría de las personas ven el adquirir un vehículo con medidas de seguridad de gama alta, lo ven más como un gasto que como una inversión para la seguridad, ¿no? Y creo que eso debería de revertirse. O sea, voy a comprar un Total, vehículo que me ofrezca realmente una seguridad, ¿no? Y bueno, totalmente, totalmente. desde tu perspectiva, en materia de seguridad Ujú. vial, ¿qué debería de tener las ciudades o las poblaciones para poder ya empezar a incluir dentro de sus vehículos a los que posiblemente sean los que se manejen ya de manera autónoma? Es una muy buena pregunta, porque, mm, mira, primero que nada se necesita visión. Una visión de ciudad en donde tú puedes darle el balance adecuado a la conducción de vehículos en cualquiera de sus vertientes, en este caso los autónomos, ¿no? Primero que tienes que tener, bueno, vamos a suponer que quieres incorporar a los autónomos, pues necesitas tener la señalización, las demarcaciones y básicamente todo en tu entorno lo más adecuadamente bien diseñado posible para que la lectura que hagan los sensores, las computadoras y demás sea el correcto. O sea, que no generes ambigüedades, que no generes confusión, que no generes contradicciones, porque muchas veces tienes una señal que no tiene nada que ver con lo que estás viendo, ¿no? O sea, señal de 40 kilómetros por hora cuando tienes un carril enorme, una recta gigantesca, dices, pues obviamente no le vas a hacer caso a esos 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si el vehículo le quiere hacer caso a esos 40 kilómetros por hora y todo el mundo va a 80, no va a funcionar. Entonces, tiene que haber mucho sentido común para que realmente toda la ciudad tenga coherencia. La velocidad no está solamente determinada por un límite, y hablo de eso específicamente de la velocidad, porque la velocidad es el factor de riesgo más importante para la ocurrencia de accidentes, pero también la violencia de los accidentes y la generación de lesiones. Entonces, tú no puedes pretender solamente que con poner señales de límite de velocidad la gente va a circular esa velocidad. O sea, tiene que haber coherencia entre el diseño de la calle y la señal que tú pones. De hecho, si tu diseño te genera las velocidades que tú quieras sin que pongas la señal, debería ser más que suficiente. Claro, estos sistemas no son seres humanos, entonces el ser humano se adapta según la percepción del riesgo que tiene. Entonces, si tú le diseñas una calle que se ve pues de baja velocidad, la gente lo siente así. Digo, no te falta, no, nunca falta el loco y todo, pero si tú puedes generar esos diseños que te generan bajas velocidades, y muchas ciudades lo están haciendo, la gente va a manejar normalmente a esas velocidades, aunque no pongas radares de multas, aunque no pongas un policía y aunque no pongas una señal de velocidad máxima, simplemente porque el diseño no te da chance de ir a otra velocidad. Entonces, siempre, bueno, actualmente sí necesita mucha información a través de estos códigos preprogramados, que son las señales de tránsito. Tú le descargas básicamente así de señales de tránsito mexicanas. Entonces, la NOM 034 en su versión 2018, que es se está actualizando ahorita, se la descargas y entonces, en teoría, ese coche tendría que poderse comportar bien en calles que estén bien demarcadas, bien señalizadas y todo. Pero, regresándome al punto anterior, y contestando un poquito más la pregunta hacia donde la quiero llevar yo, es, ¿realmente los coches
no te van a solucionar la movilidad de las ciudades como tal, ni los autónomos menos. O sea, cada uno de los coches autónomos en realidad estará sustituyendo la voluntad, los errores, las emociones de una persona que está tomando decisiones. Pero no te va a eliminar el tráfico, no te va a eliminar las emisiones, no te va a eliminar un montón de problemas pues, que realmente no puede eliminar, ¿no? Entonces, yo me imagino que las ciudades que mejor entenderán el tema de la autonomía son aquellas que apuesten a los sistemas de transporte público autónomos. O sea, por ejemplo, imagínate un sistema de trolebuses y de metrobuses autónomos. Eso lo veo en los próximos 10 años, sin duda, en la Ciudad de México, por ejemplo. Y además, ¿por qué lo veo muy factible? Porque tu ámbito de actuación es muy definido. O sea, tienes carriles confinados, tienes rutas establecidas, tienes paradas determinadas, entonces tienes como una rutina muy clara en donde lo que vas a hacer justamente es simplemente evitar los riesgos de que una persona cansada, fastidiada, distraída, cometa un error, porque tienes los sistemas totalmente focalizados a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que los sistemas de automatización vehicular van a tener el mayor éxito. También lo creo en algunos tramos carreteros en donde se busque, y sobre todo en Estados Unidos y Canadá, o Australia posiblemente, países donde recurren mucho al tráiler para la carga, eh, y donde se necesiten larga distancia, también veo ahí mucho que los trailers autónomos se vuelvan bastante populares en el futuro, porque también te van a reducir mucho ciertas cuestiones humanas, ¿no? Claro. Pero esos trailers en algún momento llegando, o sea, a lo mejor si tienes una bodega fuera de la ciudad está perfecto, pero si tienes que entrar a una ciudad, cruzarla y llegar a la central de abastos ya no te sirve, ¿no? Porque vas a tener peatones, vas a tener ciclistas, vas a tener motociclistas, vas a tener un montón de problemas en la calle. Pero una carretera definida en donde sales vamos a suponer, de una planta de producción dime un producto, el que tú quieras, lo que sea, Refresco, no sé. una embotelladora, ¿no? Ajá. Vas de una embotelladora a la planta, digo, de la planta de embotelladora a la bodega que está en las afueras de la ciudad, eso lo veo perfectamente factible. O sea, tienes tu itinerario perfectamente definido, una carretera que en teoría debería estar bien mantenida, bien diseñada, bien supervisada, bien todo, y entonces el tráiler, simplemente tú ya defines la ruta, él tiene sus sensores del entorno, sabe que debe circular a cierta velocidad, en cierto carril, ajustar su velocidad según las condiciones y llegará a su destino dentro de un rango de tiempo que normalmente estará bastante definido también, y con eso te vas a ahorrar un montón de gastos en seguro, en riesgos, en bla, 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 bla. Entonces, antes que ver muchos vehículos autónomos, me parece que esas dos formas de actuación de estos sistemas, ya en el grado 5 y 4 y 5 es donde los veo bastante factibles. El grado 3 es aquel que ya básicamente la computadora se hace cargo, pero te pide que reacciones ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, vamos a llegar a una caseta, ¿no? Y tienes que tomar un carril determinado. A lo mejor la computadora no tiene el criterio para tomar ese carril, ¿no? O determinadas circunstancias. Por ejemplo, algunos sensores tienen dificultad para conducir en nieve, ¿no? Porque se te borran las líneas, porque lo que sea. Entonces, tienes que tener aplicación humana para esas circunstancias. Luego el grado 4 ya es básicamente te relega casi en la totalidad, o sea, te puedes poner casi a leer, pero de todos modos sí vas a necesitar actuar ante también ciertas circunstancias muy específicas, mucho más específicas que en el tercer nivel. Y ya el quinto nivel de automatización es ya ni volante tiene, o sea, ya no hay conductor, ya todos son pasajeros, y ese es el nivel al que me refiero, o sea, llegar al nivel 5 ya con transporte público y posiblemente transporte de carga. Ya. Oye,
Eh, creo que puede sonar un poquito descabellado, ¿no? Pero aquí creo que también en el caso de los vehículos autónomos, y como pudiese ocurrir con el servicio público de transporte, y también se involucra nuestra información, ¿no? Porque últimamente, por ejemplo, yo he escuchado por ahí de Tesla, por ejemplo, pues Sí. que ya dentro de todas las funciones que tiene, pues tú transfieres realmente toda tu información personal, ¿no? Yo no lo veo mal, pero sí también requiere, desde mi punto de vista, una cierta educación respecto a temas de protección de datos o de saber qué cierto tipo de información puede tener el vehículo, ¿no? Sí, esa es otra de las debilidades de estos sistemas que tienen, que como todo sistema electrónico y todo sistema en la nube es susceptible a hackeos. Entonces, efectivamente, eh, un riesgo que se ha detectado, además de, por supuesto, la sustracción de datos sensibles o datos personales, es que tu sistema autónomo pueda ser intervenido Ujú. para cuestiones de seguridad, por ejemplo, seguridad de, por ejemplo, un secuestro, ¿no? O sea, te interviene en tu coche y tu coche literalmente se vuelve tu prisión, ¿no? Entonces, el coche te lleva hasta donde alguien quiere que vayas, ¿no? O genera algún tipo de mala información y el vehículo pierde el control. O sea, se sale del camino o toma un camino equivocado o simplemente en vez de tomar una curva se sigue derecho, ¿no? Entonces, Claro. esos son algunos riesgos que sí efectivamente también los sistemas deberán blindarse lo más posible para evitar pues la fuga de datos, pero también el hackeo en la propia, el propio movimiento del vehículo. Claro. Y fíjate bueno, a mí me gusta mucho esto eh, y, y de cierto modo también soy un poco purista, porque ciertamente a mí me gusta manejar Ujú. y para mí es muy importante tomar el pomo de la palanca, hacer el cambio de las relaciones y bueno, ¿no? O sea, el verme en un vehículo totalmente autónomo y realmente nada más observar no es de mi total agrado, pero bueno, al final, digo, se Claro. tiene que acoplar a las nuevas tendencias o a lo que va a ocurrir. ¿Crees o qué tiempo le das a, a que ya tengamos vehículos nivel 5, ¿no? O 6 quizás, no sé. Pero también yo me he visualizado y lo he comentado por ahí, digo, va a llegar el momento derivado quizás del tanto tráfico, de una saturación, que yo creo que también ya vamos a tener que empezar a visualizar, como en las películas, ¿no? Movernos en el aire, ¿no? Como si fuera una calle normal, ¿no? Déjame responderte con una proporción de uso de vehículos particulares contra otros medios de transporte. En la Ciudad de México, por ejemplo, el 30% de la gente que se mueve en la ciudad lo hace en transporte particular, o sea, en su coche. El resto, 70%, lo hace en transporte público. La tendencia de las ciudades más avanzadas es incrementar el uso del transporte público teniendo transporte público mejor, más digno, que llegue a todos lados, que te conecte, que te sea cómodo, que no sea caro, que sea seguro. O sea, imagínate, tú simplemente llegas, sacas tu laptop, te pones a trabajar, ¿no? O sea, qué maravilla sería eso. En la Ciudad de México ahorita es impensable. O sea, sacas, para empezar no cabes con tu laptop, raro que te toque un asiento disponible. Digo, tal vez en el Metrobús de Insurgentes en algunas horas podría ser, porque además es una línea donde es bastante frecuentada por gente de, pues de negocios y mucha gente de oficinas, ¿no? Entonces, si tenemos que cambiar esa percepción de que el vehículo el vehículo particular es indispensable para nuestra vida. Hoy en día nosotros hemos vivido los últimos pues 30, 40 años o incluso más
con esta dependencia del automóvil, porque las ciudades, eh, no todas, por supuesto, pero muchas decidieron darle la bienvenida al vehículo, ¿no? A principios del siglo pasado. O sea, recordemos que el vehículo cuando nace, el vehículo motorizado, convive con las carretas de caballos y convive con las bicicletas que ya existían y convive con los peatones sin realmente un orden determinado. Es la presión de la industria automotriz en Estados Unidos, sobre todo, que se busca confinar al peatón, por ejemplo, y educarlo, cosa que ya sabemos que no funciona. O sea, al peatón no lo puedes educar. El peatón lo que tienes que hacer es protegerlo y darle las garantías y facilidades para que su desplazamiento sea lo más cómodo y seguro posible. ¿Por qué? Porque es el más vulnerable. ¿Por qué? Porque todos somos peatones. ¿Y por qué? Porque todos al final tenemos ese derecho a antigüedad como peatones, ¿no? La máquina no tiene derechos, el peatón como persona, claro que tiene derechos. Entonces, se ha entendido mucho más claramente en las últimas décadas esa perspectiva, pero en las primeras décadas del siglo pasado, eh, el automóvil, por los lobbying de la propia industria, fue rediseñando las ciudades para darle el espacio al vehículo motorizado. La tendencia ahora es, no, vamos a tenérselo que quitar de nuevo. O sea, tenemos unas banquetas miserables, no se puede ni caminar, hay que ampliar banquetas. Ahora el COVID es un perfecto pretexto para ampliar banquetas, para darle espacio a la bicicleta y para un poco replantear también el transporte público, porque era de conglomeraciones espantosas, pues tenemos que ahora dar sana distancia y todo este rollo. Entonces, es un tema complejo, pero sí tenemos que entender que el vehículo no puede ser nuestro compañero de toda la vida. Yo, igual que tú, me encanta también manejar estándar. Hace muchísimo que no manejo un estándar. Mi último coche estándar fue el anterior que tuve al que tengo ahora. Ahora tengo una camioneta familiar. Ya. Y el anterior era ay, como me gustaba ese coche, pero fue una pesadilla después de los 100,000 kilómetros, un Peugeot 307, manual, precisamente. Eh, y lo disfruté muchísimo hasta, te digo, después de los 100,000 que me dejó pobre. Y bueno, pues claro que tenemos que entender que ese tipo de gustos personales no es compatible con el bien público, que es convivir en las calles, desplazarnos de manera segura, adecuada. O sea, si tú y yo y Jorge Covarrubias, que anda por ahí, Pastor también, nos vamos un día a echar unas vueltas al autódromo, para eso terminar haciendo el automóvil. No, no quiero ser tan radical, pero sí tenemos que entender que el automóvil particular no puede ser más el protagonista de nuestras ciudades. O sea, en administraciones pasadas de ya sabemos quién, se construyeron los segundos pisos del periférico. La peor barbaridad en movilidad sustentable que se puede hacer. O sea, es totalmente absurdo que se meta tanta lana en mover tan pocas personas. No son vehículos, son personas. O sea, lo que vale es la persona, no el auto, ¿no? Entonces, no es para nada redituable para una ciudad invertir de esa manera. Tendrías que haber invertido esa lana en, pues a lo mejor poner el famoso tren que por, casi tivo mi agua, que por manifestaciones de los vecinos de Polanco nos perdimos, ¿no? El tren que iba a venir de Cuautitlán Izcalli iba a cruzar por Polanco y iba a llegar al centro de la ciudad. Entonces, hemos doblado las manos ante necedades tontas, donde no nos hemos dado cuenta que el futuro es la movilidad sustentable a través de impulsar más la caminabilidad. O sea, que la gente casi no camina. ¿Por qué? Porque las banquetas son una desgracia, porque las distancias de conectividad son muy largas, porque la gente vive muy lejos. Dos, la bicicleta. Ahora está aumentando el número de ciclistas en las ciudades que están poniendo las pilas para darle los espacios seguros a los ciclistas. Y en tercer lugar, el transporte público. O sea, tenemos que hacer que la gente le sea difícil, incómodo y caro manejar su coche de su punto A a su punto B. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la gestión del estacionamiento con parquímetros, a través de tasar el tráfico. O sea, haz de cuenta, tú sales a las 8 de la mañana de tu casa para llegar a las 9 a tu trabajo, vamos a suponer, no en épocas de pandemia, por supuesto, y eres parte del tráfico. Por generar congestión, por generar contaminación, deberías pagar una lana. O sea, el derecho
a hacer tráfico te debería generar una lana. O sea, tu placa, en el momento que tú entras a cierto tramo del periférico, del viaducto, del circuito interior, ¡pum! Ya sabemos que te va a caer tu cuota por entrar justo a hora pico. ¿Por qué? Porque pues no. O sea, óptale por otro lado, chavo. Así lo están haciendo en muchas ciudades, y lo que hacen es que el tener un coche se vuelve caro, incómodo, complicado. O sea, ya no encuentras dónde estacionarlo, la gasolina es carísima, asegurarlo es una patada, manejar para qué si voy a estar atorado en el tráfico. Entonces, por eso te digo que los coches autónomos realmente no me parece que sean un futuro tan viable. O sea, sí los va a haber, sí van a tener cierto mercado, pero bueno, tampoco me parece que sea ninguna solución a casi nada, honestamente. O sea, algo de seguridad vial sí, pero la mejor forma de hacer seguridad vial es a través de quitar a la gente del volante, tal cual, porque la gente comete errores, Héctor. Entonces, si simplemente quitamos a la gente para que no tome decisiones, con eso estamos salvando vidas. Eso Esas son las recomendaciones. Por ejemplo, esto que te menciono forma parte de las recomendaciones de los especialistas, de los expertos de Estocolmo, que a principios de este año, antes de la pandemia, eh, entregaron en la conferencia ministerial que se realizó en Estocolmo este año de seguridad vial mundial. Y bueno, justamente recomiendan eso, o sea, bajar a la gente del coche. Ya. Entonces, sí, vamos a llorar tú y yo y muchos otros apasionados de la palanca y de la velocidad del volante, porque pues no, simplemente no va a ser redituable. Pero si tú viajas a otros países, lo que acabas haciendo es que recorres la ciudad a pie, agarras la bici pública, te subes al transporte, porque todo es una maravilla. Por Claro. ejemplo, si tú vas a Ginebra, Suiza, por el hecho de visitar Ginebra como foráneo, tienes tu pase gratis de transporte público. Entonces puedes recorrer la ciudad subiéndote a los autobuses, al trenecito, lo que tú quieras, con tu pase que te dan en tu hotel. Haz de cuenta, te dan tu tarjeta de tu cuarto y te dan tu pase del transporte público, simplemente por visitar la ciudad. Maravilloso. Entonces, obviamente ya no llegas a rentar coche, vamos, ni te pasa por la cabeza, ¿no? Y además el sistema de transporte es una maravilla, entonces ya sabes a qué horas van a pasar, te pones en tal estación, sabes que tienes que conectar a tal lado y sabes que vas a llegar siempre a la hora que buscas. Y además, como no te va a costar, como que sería muy tonto decir, me voy a ir a rentar un... Pues no rentas nada, te subes al transporte, que es una chulada, tienes wifi, tienes clima, tienes todo. Todo, ¿no? Híjole, yo me estoy quedando de esta plática con muchas cosas y da para más temas, ¿no? Pero sí, algo que yo considero muy importante, que urge redefinir las políticas públicas para la seguridad vial, y eso depende de nosotros en el momento en que votemos a un nuevo personaje, ¿no? Sea al Ejecutivo Federal, sea a nivel estatal de un gobernador o municipal como el presidente municipal, ¿no? Pero De acuerdo. eh, sí, la educación es muy importante en este momento. Más que la También, educación, perdóname que te interrumpa, más que la educación a la población en general, la educación al tomador de decisiones. O sea, si el tomador de decisiones no sabe la importancia de generar un buen transporte público, no sabe generar políticas para desincentivar el coche, no sabe hacer programas estratégicos de seguridad vial, por más que tú le quieras apostar a la educación de la gente, todas las evidencias hoy que puedas encontrar en Internet te dicen, no intentes educar a la gente comete errores. O sea, yo no digo que no se vaya a sacar, no se tenga que hacer un examen para la licencia y tengas que prepararte para ese examen con mucho rigor. Sí, por supuesto que sí. Pero si tú tienes 2 pesos para invertir en seguridad vial, no los inviertas en un sistema de licencias. Inviértales en dónde se está muriendo la gente. Y entonces, perdón que te interrumpí, no, no, está bien, está bien. me fui con la idea. Pero, por ejemplo, si tú sabes dónde está matando la gente, en cierto crucero, por ejemplo, el accidentazo espantoso que sucedió en Eje Central y Eje 6, ya han habido muchos choques ahí. ¿Y qué están haciendo? O sea, tienen que establecer alguna medida para bajar velocidades, para evitar que la gente se pase el semáforo, para qué sé yo, ¿no? Entonces, si tú no haces intervenciones puntuales con tus 2 pesos, pues
compadre, mejor llégale y elegimos a alguien, como tú dices, que sí tenga ese entendimiento. Entonces, la planeación basada en datos, basada en evidencia y siendo lo más costo efectivo posible es lo que realmente te va a ayudar.